Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. El día de hoy tenemos a Yuri Morín Vázquez. Huele a aire y tierra de Querétaro, acá en la República Mexicana. Ella es, bueno, pues tiene varios diplomados, tanatóloga, nos ayuda con los procesos de duelo, programación neurolingüística, tiene también pues inteligencia emocional, educación financiera, liderazgo, ventas, entre algunas otras. Y pues la verdad me estoy complacido por invitarla porque su marca se llama Reprogramando mi Infancia. Esto ya nos dice mucho. Y aquí está el meollo del asunto de todos los adultos que no logramos ser maduros, ni funcionales, ni equilibrados y que nos está ganando el subconsciente y el inconsciente. Bienvenida, mi querida Yuri, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Gabo, a ti por la invitación y pues ahora sí por estar compartiendo. Muchas gracias. Con gusto, pues yo la verdad es que yo le echo ojo a las personas que tienen el talento, que mira, huelo y identifico por lo que hago también, Yuri, cuando están bien conectados con su misión de vida y cuando ya llevan un tiempo apoyando, ayudando, compartiendo de sí mismos a los demás. Y en este caminar seguro, Yuri, pues al acompañar a los demás también entramos con nosotros, nos espejeamos bien bonito ahí con las personas. Sí, 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 claro que sí. Perfecto. Pues dinos cómo llegaste o cómo, qué tuvo que suceder. Platícanos la historia de qué tuvo que suceder para que te dedicaras a esto, para que ahondaras en el tema de la infancia y todo lo que no supimos resolver. ¿Qué sucedió? ¿Desde cuándo te encaminas a todo lo que eres hoy, Yuri? Muchas gracias, mi querido Gabo. Pues mira, uff, ¿qué te digo? En el 2018 yo perdí a mi bebé, él tenía 1 año 4 meses, él Eh, falleció el 2 de enero del 2018 y wow. el 13 de enero, mismo mes, mismo año, muere mi papá de un infarto. Eh, Después, mismo año, el 27 de julio, muere mi mamá de cáncer. oh, de Entonces, cáncer. yo estaba, o sea, era una situación muy complicada porque todavía no, ni siquiera, pues llegaba la aceptación, o sea, todavía estaba en shock, Claro. todavía no era como de, pues, aceptar de uno cuando Ujú. ya venía otro y ya venía otro. Entonces, pasaron Claro. muchísimas cosas en ese momento y en septiembre yo me entero que estoy embarazada de mi princesa. Ok. Entonces, no pude vivir el duelo como tal, porque justamente yo en agosto empecé como este proceso, Ujú. acudo con una tanatóloga, que por cierto, muy, muy linda, muy profesional, pero justamente cuando yo me entero que estoy embarazada, ella me dice, sabes que ya no te puedo seguir atendiendo por el tema de las emociones, se tratan Ok. las emociones, Ok. ahorita te tienes que concentrar en tu embarazo, tienes que, pues, estar al 100 para tu bebé, no sabía que era nena. Sin Ah, embargo, en ok. esta situación, mi queridísimo Gabo, yo decía, ¿y cómo le voy a hacer para estar fuerte para mi embarazo si no sé cómo hacerlo? O sea, Oye, ¿cómo voy sí, a...? sí, Yori, me llama muchísimo la atención, no sé, que te hayan dicho, no, ¿sabes qué? Pues ponle pausa a tus emociones, ahorita pues tú ten a tu Exactamente. bebé, me llama la atención, pero ya tú nos dirás qué hay detrás de esto, porque por algo sucedió, por algo pasó. Claro, exacto. Entonces, pues pasa el tiempo y Ujú. yo obviamente sí reprimía mis emociones, sí tenía muchísimas emociones y eran emociones encontradas, mi querido Gabo, porque Claro, justamente no sabía si estar contenta por mi embarazo o claro, llorar porque pues había perdido a mi hijo y a mis papás. Entonces, claro, para mí fue una situación muy complicada. Todo mi embarazo sí estuvo difícil la parte claro. emocional porque cuando yo me sentí emocionada por la llegada de mi bebé, de Claro, momento me llegaban, que eran mis creencias limitantes, que ahorita vamos para allá, claro, pero me claro. abordaban esas creencias en el cual yo no podía ser feliz, no podía estar contenta porque tenía un hijo a quien llorarle y tenía a mis papás a quien Ajá, llorarle. Entonces claro, me bombardeaban las creencias por aquí y por allá. Entonces, después del nacimiento de mi nena, a los dos sí. años viene mi separación. Yo estuve Oh, 4 años ok. en una profunda depresión, en donde mi Claro. querido Gabo, yo como tal no caí en las sustancias tóxicas, pero sí Ajá. caí en esta parte que es la neurosis. Y Ujú.
hay algo que a veces no nos damos cuenta. Claro. Estos actos suicidas en el cual uno tiene, ¿no? ¿Cuáles son los actos suicidas? Por ejemplo, la persona que se alcoholiza, Ujú, ujú. ahora sí que se Va poco a alcoholiza poco. demasiado, Claro, después agarra su carro y se va. Son actos suicidas, que a lo mejor no claro, lo hace de la parte consciente, pero de claro, manera inconsciente lo está haciendo. Entonces, claro, yo tenía actos suicidas de que no comía mis horas, de que claro. tomaba O sea, muchísimo o refresco sea, también. te hacías daño de muchas formas, que es como lo que estás comentando. Actos suicidas, actos de matar una parte de nosotros, ya sea física o Claro, interna. Pero quiero hacer una pequeña pausa, Yuri, porque no cualquiera tiene cuatro pérdidas en tan poco tiempo y en fechas muy específicas. Entonces, yo por lo que hoy sé, porque se llama Reprogramando mi infancia, tus redes sociales y todo lo que haces, me parece, y yo siempre les digo, Yuri, que todo es perfecto porque tiene una bendición detrás de las pérdidas. Ahorita vamos a ir a las pérdidas porque la mayoría de la gente por creencia social, religiosa, cultural, familiar, sufre durísimo la pérdida de familiares o la ruptura de una relación. Pero ahorita vamos para allá. Quería hacer acotación, Yuri, porque no es sí, normal que alguien tenga tantas pérdidas en tan poco tiempo y tan significativas. O sea, sí. me imagino el dolor de perder un hijo, me lo imagino, obviamente no lo sé. Sí, claro. Y pues bueno, ya después de mi separación y todo, Ujú, yo entiendo que necesito ayuda profesional. claro. Durante este tiempo, en el tema de los 4 años que estuve en depresión, sí Ujú, estuve yendo a talleres de tanatología, talleres de psicología, diplomados de bien, tanatología, estuve buscando material de ok. cómo salir de esta depresión. Ujú, Yo estaba exacto. consciente que traía una profunda depresión por el tema de mi hijo, que bueno, también era el tema de mis papás, pero para mí era como más la parte de mi hijo, como que era lo que más Claro, más recalcaba fuerte, en mí, claro. claro. Entonces, después de la separación que tengo con el papá de mi hija, pues yo me doy cuenta que necesito ayuda profesional porque otro de los actos suicidas que no nos damos cuenta cuando estamos en esa situación, mi querido Gabo, Claro, es cuando nosotros tenemos una relación enferma y seguimos ahí. sí, Es un claro, acto suicida. ¿Por qué? Porque sabemos, mi querido Gabo, que en cualquier sí, momento una de las dos personas puede perder ahora sí que la parte sí, inteligente puede perder la parte emocional. ¿Y claro, cuántas parejas no se han matado? ¿Cuántas parejas no claro, los han mandado al hospital? Los han claro. envenenado. O sea, es una situación muy complicada. Cuando nosotros continuamos en una relación donde sabemos que no hay respeto ni físico ni emocional, Ujú, sabemos que psicológicamente cualquiera de las dos personas puede perder el control y puede pasar por miles de supuesto. cosas. Entonces, cuando una persona está en una relación donde hay violencia emocional, donde hay violencia física, donde hay violencia de todo tipo de violencia y sigue Cualquier. ahí tienes un acto suicida. Es un problema, claro, es un acto suicida. Déjame hacer un pequeño ah, paréntesis y me está llamando la atención por acá en la mente, la vocecita, ya sabes, porque aquí yo me conecto contigo. Me interesa muchísimo, Yuri, saber qué pasó por tu mente, qué pasó por tu corazón, cómo abordaste la pérdida de tu hijo al 1 año 4 meses, si entendí bien, 1 año 4 meses. Sí. Te voy a decir por qué te lo estoy preguntando. Porque antes de que yo naciera, mi mamá perdió una hija de una edad similar. Y también era la hija, o sea, mi hermana, que tendría 3 años más que yo, era la luz del hogar, hablaba desde los 10 meses, caminaba igual desde los 10 meses, súper inteligente, amorosa, nunca se había enfermado. Y al año 4 o 5 se enferma de algo y bye. Entonces, quiero entender a través de ti el dolor de mi mamá Yuri. Mira, es una situación complicada y justamente viene el cómo nosotros abordamos o todo lo que pensamos cuando una persona, un ser querido se va, viene justamente de las creencias que nosotros tenemos de niños y viene Ok, justamente de la programación que nosotros traemos acerca de la muerte. Entonces, bien, justamente
cuando nosotros nacemos, desde que yo Ujú, tengo uso de razón, ujú, me fueron preparando tanto las creencias sociales, mis papás, mi familia, como los amigos, fueron, y además también los hechos, ¿no? De cuando era niña, pues veía que, pues un compañerito se murió su papá, otra amiguita se murió su papá, a mis claro, papás, o sea, sus papás, y así. Entonces, te programas tanto de las frases que escuchas, de los hechos también de las demás personas, de que uno va a enterrar a sus papás. Pero ok, es más complicado. Yo en mi caso no me tocó ver, ahora sí que de joven, a alguien que enterrara a su hijo. claro, Entonces, cuando en algún punto lo escuchaba de, pues alguna vecina perdió su hijo, era claro, demasiado, y escuchaba estas frases que ujú, decían, es que ya no va a ser feliz, ya no va a ser igual, y si ya no vuelve a tener, o sea, todas estas frases son las ok, creencias que uno adopta. Entonces, cuando se va mi hijo, pues me llegaron ahorita contestando a tu pregunta, las ujú. frases de yo ya nunca voy a ser la misma, ya no voy a ser feliz, ya no volveré a ser la misma, o enterré a mi hijo y Ok, enterré mis metas, mis ok, sueños de vida. acabas de decir ya no voy a ser la misma. Entonces esto está directamente ligado a un tema de identidad. Exactamente. Ok, esto es lo que quería entender. Y le estoy escarbando y ya sé que no es sesión porque no estamos en sesión ni tú conmigo ni yo contigo, pero aquí nos conectamos con la información y lo estoy observando, Yuri. Entonces, eh, te voy a decir por qué te estoy haciendo el hincapié de la identidad. Porque mi mamá falleció de cáncer en colon y recto. Ok. Hemorroides, colon y recto, y yo que me dedico al tema de la bioneuroemoción para identificar todo lo que está detrás de los síntomas físicos, sé que tiene que ver con un tema de identidad, porque cuando tú Sí. tienes hemorroides, obviamente, tú te quieres sentar aquí, no puedes. Te quieres sentar acá, tampoco. Te quieres sentar acá, tampoco. No sé a dónde pertenezco, no sé quién soy. Entonces, dijiste de primera instancia identidad. Lo demás ya fue como secundario porque el lighter está en la identidad. Entonces estoy comprendiendo que hay un tema muy fuerte, obviamente, de identidad. Y después, bueno, mi hermano falleció igual de cáncer en colon y recto. Tengo otra tía igual y 5 hermanos de mi papá, pues fallecieron de diabetes. Por eso estoy muy enterado de los síntomas físicos y quería entender qué sucedía, o sea, qué sucede cuando una mujer joven pues pierde un hijo vivo de 1 año 4 meses, que es el amor de tu corazón, estás de alma a alma con él. Por eso quería entender esto, Yuri. Entonces, te agradezco que me lo estés compartiendo porque me está haciendo sentido un montón. Claro, sí, y por algo Dios me mandó ahorita a tu vida para que entendieras a tu mamá. Totalmente, totalmente. Y estoy en un proceso muy profundo que estoy llevando a cabo de varios que he tomado de 15 años a la fecha, pero estoy justamente entendiendo a mi mamá desde un dolor muy profundo que no había observado y ya sé por dónde va entonces. Vale, listo. Gracias, Y, Yuri. y aquí hay algo, ¿no? O sea, Dios no se quedó así. Yo creo que me mandó a ti para que entendieras algo, pero también te trajo a mí justamente para que yo viera el daño que yo le estaba haciendo a mi hija, porque justamente mi hija ya tenía 3 años, que es cuando yo decido y digo, a ver, esto no me está funcionando porque yo llego a un grupo doble A por Totalmente. neurosis y sí Ok, logré trascender algo, sí llegué a darme cuenta de algo. Pude despedirme de mis papás, pude despedirme de mi hijo, pero no pude cerrar ciclos, no pude llegar claro. a la aceptación. Ok, Hasta que yo me doy cuenta, porque yo a raíz de la pérdida de mi hijo empecé a ver pues mucho material que me recordaba constantemente que había perdido un bebé. Y también empecé a adoptar ciertas canciones que hoy las escucho y digo, bueno, creo que una que otra no tiene nada que ver con la pérdida, pero yo las claro. adoptaba. Entonces, mi hija crece y mi hija sí sabía que yo cantaba una canción y era Ok, pues por su hermanito, ¿no? Entonces, me di cuenta que todos los días ponía yo la misma canción. Y ok. recuerdo que ya después yo también me visualicé en el grupo y dije, bueno, ya esto ya no puedo estar por el tema de la paz mental.
ya no puedo estar haciendo lo mismo. claro. Y un día me dice mi hija, vamos a poner música. Y le dije, sí, pon tú la que tú quieras. Y ella pone la canción que yo escuchaba de su hermanito y ella la empieza a cantar. Oh, Con esto me doy mira, cuenta que mi hija estaba claro, llamando mi atención a través claro, de su hermanito. Y se me hizo muy mala totalmente, onda de mi parte, era un acto egoísta, que mi claro, hija viviera un duelo cuando ella ni siquiera lo conoció, porque mi hija nació claro, después. Entonces, claro, aquí yo me di cuenta que era sí o sí, tenía que despertar de esa parte, tenía que buscar ayuda ahora sí, que de verdad me hiciera trascender, que de verdad me transformara por completo, porque yo no podía atar a mi hija toda su vida a un duelo que ella pues ni siquiera, o sea, ni siquiera conoció a su claro. hermano. Y sé que te está tocando lo que estás diciendo, Yuri, de esto se trata, de tocarnos, ¿vale? Y te voy a decir algo para que te liberes de una vez. Yo, que nací después del fallecimiento de mi hermana mayor, llego a un sistema familiar con dolor, con deuda. La vida, Dios me debe la vida de mi hija. Y por eso yo acabo de descubrir, digo, en unos años para acá, por qué me endeudaba tanto con las mujeres financieramente y desde otros sentidos. Entonces entiendo que traigo una carga que no me pertenece, que es la de mi mamá, pero al haber estado en su vientre, absorbo toda esta Exactamente. información. Claro que yo ya nazco en deuda, pero con todo mundo y conmigo y con el dinero y con todo. Entonces, yo te digo, Yuri, todo es perfecto porque yo elegí venir acá a trabajar eso, ¿vale? Igual tu Claro, hija. y justamente eso se transforma cuando yo empiezo a darme cuenta que mi hija, ahorita lo que comentas, yo empiezo a transformar esto y Ya lo hoy viste. en día yo le digo a mi hija, digo, tú eres una bendición. Dios te Mm, mandó a ti totalmente. por toda la situación por la que yo estaba pasando y te mandó Ujú. pues, de alguna manera para, no para recompensar, porque no lo veo así, No, para pero sí. sostener, Claro, exactamente. claro, Entonces, para hoy en sostener. día ya no lo ves como, pues es que Dios me debía o esto, ¿no? Claro, Sino esa parte donde Dios me está ayudando, Dios, de alguna manera yo creo mucho en Dios, y bueno, claro, dieron una claro. segunda oportunidad para poder hacer lo que no pude hacer en su momento con mi hijo. Sí, ahora te quiero decir algo, yo sé que tú también estás en el ámbito espiritual, porque sé que cuando tú acompañas a las personas, a los dueños de negocios, a las mujeres, hombres, los acompañas en áreas emocional, espiritual, material, relaciones y la física. Y desde este ámbito espiritual, ¿tú qué sabes? ¿Yo qué sé? ¿Quién sabe si yo había venido como Claudia, la hija de mi mamá, que es mi hermana, y qué tal que me regresé, y qué tal que regresé en 2 añitos y añito y medio, y ahora sí me encarné? O sea, Claro. quién sabe. O sea, eso ya lo podemos investigar de muchas otras formas, pero no voy a entrar en temas ahorita profundos en este sentido, pero ¿quién no te dice o quién no asegura o quién te dice que sí? Que soy la misma alma que ya vino, tocó la puerta, me regresé y voy de nuevo para allá porque pues tengo la fuerza suficiente para sostener un plan familiar de la pérdida de algo tan fuerte. Tú sabes, vamos a Sí. los duelos, ¿no? Explícanos qué es un duelo para que las personas sepan de qué estamos hablando porque sí es bien importante. Y hay duelos de cualquier índole. Cuéntanos acerca de los duelos que tanto lo trabajas con las personas, Yuri. Claro que sí. Mira, el duelo yo lo veo, es de 7 etapas y el Ok, duelo sí llega de manera automática. Cuando nosotros tenemos una pérdida, estos son síntomas. Es, por ejemplo, tienes una gripe y de manera automática empiezas con el estornudo, con la tos quizá, ok, con escurrimiento. No es algo que tú pienses, ay, quiero que ahorita estornude. No, es no, claro, algo de manera automática porque tienes la gripa. claro, Pasa lo mismo con el duelo. El duelo es un proceso que sí o sí se vive.
Sin embargo, Ok, hay veces en donde uno se queda estancado en las 5 etapas primeras que son las más complicadas y las más difíciles. ok, ok. Cuáles son las etapas? Una Venga. de las primeras obviamente no tiene orden, pero te Mm, bombardean a cada instante, que es la negación. Esta ah, primera etapa normalmente sí se viene cuando pues tu ser querido se va. Dentro de los claro. primeros, ahora sí que de los primeros días, semanas, también depende mucho de cómo es la persona, Claro. pero es esta parte donde dice esto no me puede estar pasando. De hecho, de manera automática hay veces en donde tu cerebro se pierde, se va en shock. A Ujú, veces, ya habían pasado algunos meses, mi querido Gabo, y había ujú. veces que yo pasaba cerca de la guardería de donde yo tenía a mi bebé, y yo decía, Ajá. ay, a las 4 ya voy por él. Ya de repente, Oh, segundos después, y ya me caía otra vez de, oye, claro, ya y no no, no, está. no. Pero esa es Claro. la parte de la negación, que de manera Oh, automática te ok, llega. ok. Cuando igual uno dice, es que esto no es cierto, no es cierto, no, y al principio igual, o sea, yo me Ok, negaba a aceptarlo, pasan 1 o 2 días y no lo puedes creer, ¿no? claro, Esa es ok. la negación. También viene la parte de la culpa, en donde yo Ah, tuve la sientes culpa, culpa. Ok. yo no lo cuidé, no sé, mil Ujú, cosas, depende mucho obviamente de la muerte la que situación, sí, exacto. claro. Por ejemplo, en mi caso, el tema de mi bebé pues fue muerte de cuna. Él murió Ah, de durante la cuna. noche. Ah, Entonces, a mí, durante años, y ahí sí fue, bueno, dentro de los primeros años me llegaban la claro. culpa de, es que no me debí de haber dormido, es que debí Oh, de sí, haberlo claro, cuidado, es que claro. tenía que estar ahí, es que por qué me dormí, por qué no lo besé, por qué no lo abracé, por qué no lo Ujú, cambié. Mil cosas te llegan. claro. E incluso hasta los errores que llegaste a tener como papá, en el caso para los hijos, pero Ujú, obviamente cuando pierdes a tus papás, pues es al revés, la pareja o lo que sea, ¿no? Pero llega esta parte de la culpa. Es que en mi caso yo decía, es que lo llegué a regañar, le llegué a llamar la mm, atención, es que no le hice la fiesta de cumpleaños, es que no hice, entonces todo lo que no diste, también llegas a sentir culpa. Esta es parte de la etapa también del duelo. La otra es la ira. ah, la ira, ok, el Sí, enojo, ok. la ira te enoja todo, a veces sí, claro, a veces hasta literal porque pasa una mosca, te enojas por todo. Claro, Si tu estás hermana se pone irritable, negro, claro, porque se puso claro, negro, porque el perro ladró, porque todo. Y ok. llegó el punto en donde sí, yo tenía una completa neurosis, o sea, era muy fuerte, ¿Qué es todo lo me que dices, enojaba. verdad? Que tuviste que necesitaste ayuda y Sí, ir a otros lugares. Perfecto. Entonces está la negación, la culpa, la ira, que no es precisamente en el orden, pero son sí, factores claro. principales del duelo, ¿verdad? En un principio. Ok, perfecto. ¿Cuál sería el Viene cuarto y el quinto? Ok, viene la negociación. La Ah, negociación es donde esa entra también dentro de los primeros días en donde pierdes a tu ser querido, pero también llega después, o sea, también pasa el tiempo y dices, bueno, es que si yo no hubiera hecho, él no se hubiera ido. O la negociación igual donde dice, bueno, dentro de los primeros días, de hecho, era como de, si mi hijo regresara, yo esta vez sí sería la mejor hija del mundo. Si mi hijo ah, regresara, yo haría claro. esto, yo no estuviera Ah, con ok. esta persona, esa es la parte de la negación. Ok, Y entran pensamientos de manera automática. ok. La otra es la tristeza. La tristeza que todos vemos como parte normal, sí es una emoción, pero Claro, es una también emoción. es un síntoma del duelo. No todo Claro, el tiempo lloras, a veces estás viendo una película y no tiene nada que ver con el drama y lloras, o sea, claro, pero tú todo lloras. lloras. Claro, Entonces, claro. esta es la parte de la tristeza. Ok. Estas 5 primeras etapas es Ajá. fundamental vivirlas, pero cuando uno siente que está pasando por estas etapas, sí, yo recomiendo que busquen ayuda profesional para poder superarlas, porque Ujú, dentro de estas 5 etapas, uno pasa por varias cosas en donde nosotros tomamos decisiones y esas decisiones nos pueden estancar en la depresión. ok, Si entiendo. nosotros no superamos o no vivimos esto de manera profesional, con ayuda, porque sí hay que buscar ayuda, porque esa es otra Claro, creencia limitante de que uno claro. sale de la depresión solo, Ujú, no es claro. así. Entonces, si nosotros no buscamos ayuda profesional, puedes quedar estancado todo el tiempo y te lleva a la depresión. La depresión es el Ajá. resultado de no vivir de manera positiva estas etapas. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de la La, depresión? la Sí, depresión es una de las formas de no vivir de manera funcional, equilibrada, estas etapas, ¿verdad? Si lo escucho bien. exacto, Es que es el está muy resultado. interesante esto. Ok, el Sí. resultado, ya, ok, listo. Sí, ahora, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos estancados en la depresión?
puede llegar desde adicciones Claro, profundas que todavía claro. te destruyen más, pero también puede llegar al suicidio. Entonces, sí es muy importante vivir las etapas, buscar ayuda profesional para poder llegar a la sexta etapa, que es la aceptación. Cuando uno ya logra aceptar, ok, mi ser querido se fue, lo extraño, tengo ahora sí que su ausencia, pero ya logras aceptarlo, tanto que ya se fue, tanto que, bueno, se fue físicamente, porque Claro. espiritualmente, ¿no? Que es donde logras empezar como a cambiar y a transformar el dolor en gratitud. Pero cuando tú llegas a la aceptación, empezar ya a trabajar para llegar a la reinserción. La reinserción es cuando ya te integras ahora sí a la vida, integras el dolor a tu vida, integras la ausencia de tu ser querido a tu vida y puedes Ajá. volver a tus metas, a tus sueños, a tus objetivos Ah, ok. y puedes volver a ser feliz. Ok. Ahí es cuando podría ser feliz de nuevo, ser un adulto que está integrado en la sociedad, ser un adulto que se puede relacionar de nuevo, e incluso relacionarse hasta con uno mismo desde otro Sí, ámbito, ¿verdad? Eh, exactamente. excelente, me encanta esta explicación y esta información, Yuri, porque hablemos ahora entonces, si te parece bien, ya que estamos con todo en tu expertise, hablemos de los diferentes tipos de duelo, porque alguien no va a buscar ayuda cuando no cree que es un duelo, cuando no sabe que es un duelo, porque no tiene ni la idea de que está en duelo por la pérdida de algo físico o simbólico o etcétera. ¿Qué tipos de duelos hay para que pongamos alarmas y alertas a los que nos están escuchando? Que por cierto voy a dejar las redes sociales y todos los contactos de Yuri acá abajo en la descripción del canal. Suscríbanse por favor. ¿Qué tipos de duelos? Para que tengamos ya más una idea más clara y sepamos pedir ayuda y sepamos que la necesitamos. Mira, como tal, los tipos del duelo, pues obviamente sabemos que es ante la pérdida de algo y puede ser, hay gente que tiene otro tipo de creencias y que no Ujú. tiene el apego con, Ok, ya sea en la ok, ruptura de una pareja, ya perfecto. sea cuando alguien se va. Incluso Ok, yo he conocido a personas que han tenido pérdidas, pero lo han sabido manejar de otra manera, también de acuerdo a la programación que traen ellos de niños. Sin embargo, hay personas que incluso se va una mascota y tienen ese duelo, ¿no? claro, Pierden un claro. trabajo y tienen ese Trabajo. duelo. O sea, Ok, a veces los despiden y sienten que ya no pueden más, que ya no van a volver a conseguir trabajo, se deprimen ajá, demasiado. se Yo conozco deprimen. personas, sí, que se han Claro, deprimido e incluso llegan hasta el suicidio. claro. El esposo de una amiga que tuve hace tiempo se Sí. suicidó porque lo despidieron de su Imagínate. trabajo. Tenía Wow, muchas deudas y se suicidó. Entonces, wow. es muy importante justamente lo que tú comentas ahorita, en el tema de los duelos, cuando uno tiene una pérdida, por simple que sea, porque a veces es Ujú. material, a veces es una mascota, no lo minimicen, sino escuchen, aprendan a escuchar su cuerpo, porque tu cuerpo te dice todo. Entonces, es Ok. muy importante esta parte, los síntomas. Si perdiste algo, perdiste el trabajo, tuviste una ruptura de pareja, perdiste incluso un amigo, a lo mejor un amigo te dejó de hablar y estás triste porque era tu super amigo y era tu confidente y hoy no sabes ni por qué ya no te Ah, habla, a lo ok. mejor se fue al otro lugar y ya no. Entonces, Ok, hay que aprender a leer a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Y a leer claro. también los síntomas. Si yo de Ok. pronto, de la nada, me siento triste, me siento enojada, me siento, bueno, creo que aquí voy a Sí, compartir algo, mi querido Gabo. sí, Fíjate que hace sí. tiempo, Adelante. hace algunos añitos, tuve un Ajá. conflicto muy fuerte con uno de mis hermanos por el tema de la Ok. herencia de mis papás. Ok, Entonces, vale. yo lo minimicé porque yo dije, ay, pues yo no me voy a pelear con Ah, nadie, y menos se por la me- herencia, y dije, lo voy a dejar aquí, no me importa, no me Ah, interesa, y punto. Ok, ok. el tema de la herencia a mí no me importó, pero ¿sabes qué sí me importó? El Tu haberme peleado con... hermano. Exactamente. Entonces, Claro. yo no lo visualicé y caí en urgencias, caí en el hospital, Ah, claro. Se porque somatizó lo que sí. no supiste o sabías que tenía que ser trabajado o tratado. Ok, Exactamente. entiendo. Entonces yo Ok. llego con Te- una te- doctora. Ajá, cuéntanos, Dime, cuéntanos. bueno, yo llego con la No, doctora, o sea, obviamente me estuvo tratando, me pidió exámenes de laboratorio y todo. ok. Y cuando voy a que los lea, me dice, oye, Yuri, a ver, emocionalmente estás bien. Y yo sí, estoy Mm. bien, no pasa nada, me llevo bien con el papá de mi hija, pues hemos logrado mantener buena comunicación.
tengo trabajo, tengo esto, pues, no tengo nada, ¿no? Ujú. O sea, y me dijo, Claro. ¿estás segura? Me dijo, mira, yo que tú, ¿sabes qué? Necesitas ayuda profesional o revisa Oh, qué temas tienes que ok. visualizar, porque tus exámenes están súper bien, no entiendo por qué caíste en el hospital, porque estaba muy mal. Me dijo, Ah, necesitas mira. revisar qué es lo que está pasando. Ok. Y sí, o sea, yo tenía muchísimas cosas, ¿no? Estaba triste, lloraba por todo, tenía ira, de la nada me enojaba. Claro. Yo tenía todas las etapas del duelo, pero justamente tenía esta parte que era la negación. La Que dice, no, es que no negación. puedo, no puede ser, pues nada más fue X, ¿no? Entonces, Ajá. tuve que darme cuenta, pero aceptarlo para poder Claro. tratarlo, porque Claro. justamente no nos damos cuenta en muchas De- de las veces. que Tienen una estamos en un ruptura de duelo. pareja. Claro, Claro. tienen una ruptura de pareja, ni siquiera se dan el tiempo para sanar, no Sí, se dan el tiempo claro. para vivir el duelo y ya Y están se saliendo con enrolan otra. en algo. Claro. Déjame hacer un paréntesis aquí, Yuri. Entonces, ojo con lo que acaba de comentar Yuri. Hay muchos tipos de duelo. Entonces aquí, dependiendo de tus creencias, de tus tradiciones, de la cultura, del medio en el que te mueves, lo que para ti puede ser algo que no es un duelo, lo puede ser para otra persona y lo que para otra persona es, para ti no. Entonces yo aquí, lo que entonces podríamos sugerir, ¿verdad, Yuri? Que nos acerquemos a un profesional mínimo a la cita de diagnóstico para saber si sí estoy en un duelo con respecto a algo que perdí. Probablemente no lo esté, probablemente sí, y si es sí, pues obviamente recibir la ayuda. Entonces, no hay que dar por hecho porque podrías estar confundiendo que algo no te interesa, pero realmente la pérdida está desde otro sentido, más simbólico, a lo mejor, no tan físico. ¿Es correcto? Exactamente, claro, porque Vale, finalmente tu cerebro sí sabe. Mira, el duelo viene a través de la programación que nuestro cerebro tiene. Entonces, totalmente, sí, sí, totalmente. por ejemplo, ¿qué pasa? Hay gente que tiene una ruptura de pareja Ujú. y sí le duele, sí trata esta parte del duelo, pero no se enfoca tanto, ¿no? Bueno, pues lo que Ok. sigue y vámonos al trabajo y actividad Ujú. física y vámonos al gimnasio. Pero Sí. hay personas que incluso llegan a la depresión, se quieren suicidar, llegan a una adicción. ¿Por qué? Ajá. Porque eso depende de la programación. Si vieron que papá o mamá se deprimía cuando se iba, o si vieron que mamá se deprimía cuando se iba papá, o si vieron que Ok. papá y se arrojaba a los brazos del alcohol cuando tenía una ruptura con mamá o se Ajá. peleaba con mamá, Claro. obviamente esa es la programación que vienen. Ok. Por Entiendo. ejemplo, estas frases que nosotros escuchábamos de niños, ¿no? Yo escuchaba vecinas que decían, pues es que es mi cruz, pues es que esto. Entonces uno llega a la edad adulta y depende también mucho de la programación que traiga para tener esos apegos en cuanto a Totalmente, las sí. pérdidas, ya sea rupturas de pareja, ya sea del trabajo, lo que sea. Entonces Ok. depende mucho de la programación que traiga uno de la infancia. Es también Totalmente. cómo va a poder vivir los duelos. Sí, por eso me encanta el nombre de, pues de tu marca, de lo que tú compartes, que es Reprogramando mi infancia. Así la pueden encontrar. Están acá abajo los links. Y háblanos ahora, porque ya nos quedamos con una idea mucho más clara de lo que es un duelo, los diferentes tipos de duelo, si sí hay un duelo o no, si tú crees que no, pero realmente sí, o si crees que sí, pero realmente no, ¿no? Viceversa. Háblanos ahora, porque sé que tienes un libro que se llama El regreso de Willy al cielo. Cuéntanos de tu libro y qué te inspiró a escribirlo. Claro, mira, después de que yo estuve en la depresión que te comenté y que nada más no lograba sanar, yo llego a este mundo, a esta parte, porque voy a una conferencia con la intención de hacer networking, porque yo soy coordinadora de eventos. Bueno, ya lo estoy como dejando porque ya me estoy metiendo de lleno en esto, pero yo voy con la intención de conocer a más personas y dar a conocer mis servicios. Sin embargo, Perfecto. en esta conferencia viene un ponente, mis respetos, la verdad, y todo lo que nos dijo en esa conferencia me llegó al alma. O sea, dijo Ah, mira. muchísimas cosas que me bombardearon y yo dije, yo quiero estudiar esto. Me metí en mentoría con esta persona. Ok, Después, a raíz de eso, empiezo a buscar el tema de inteligencia emocional, programación neurolingüística, igual. Actualmente, bueno, hace no mucho terminé una certificación de programación neurolingüística ok. con principios estoicos.
que Ah, también muy está bien. muy, muy padre. Pero bueno, Interesante. después de todo esto, pues a través de la programación neurolingüística es como me doy Ujú. cuenta que la manera en la que nosotros vivimos un duelo es, como bien lo comenté, a través de toda la programación que traemos de la infancia. Ahí me doy Ok. cuenta que yo no voy a lograr cambiar o poder aceptar la parte de la Ujú. muerte de mi bebé si yo no empiezo a programar mi infancia. Tengo que También. reprogramarla. Ok. Entonces empiezo a identificar esas creencias limitantes que me arrastraban al duelo, que me arrastraban al Ok. dolor constante todo el tiempo y Bien. empiezo a visualizar. Entonces, a raíz de esto, Ujú. en una dinámica que tuve en programación neurolingüística, mi mentor por ahí Ujú. nos dio una dinámica que Claro. teníamos que poner para qué venimos a este mundo, ¿no? Porque a Ya. veces uno no logra darse cuenta, ¿no? A veces dice, no, pues yo vine para estudiar medicina, yo vine para ser abogado, Ujú. pero no te das cuenta hasta que, como bien lo mencionaste al principio, cuando uno pasa por ciertas tormentas, es cuando te Ujú. das cuenta qué tipo de sombrilla vas a hacer. Ok. ¿Por qué? Porque cuando yo visualizo, me doy cuenta que hay muchos papás que Ujú. sufren por la pérdida de un hijo. Y Ok. cuando yo estaba en este proceso, yo busqué mucho material para poderme ayudar y poder salir de esto. Y realmente me di cuenta que no había material que ayudara a los padres. Ah, Sí hay material para la pérdida de papás, para la pérdida de pareja, pero no, incluso encontré hasta para la pérdida de mascota, pero no ok. para la pérdida de un hijo. Entonces aquí es donde me doy a la tarea Wow. y digo, bueno, yo Claro. voy a dejar un legado Claro. y transformar el dolor Ujú. en gratitud y en amor. Y es como Claro. pienso en honor y En en es- memoria a los padres que ok. pasan por esta situación y que es muy complicado porque no hay un manual que nos diga vas a hacer esto, dinámicas y todo. Entonces, en base a esto es como yo decido poder, bueno, escribir el libro del regreso de Oh, Willy al cielo, donde sí ok. habla la historia de cómo murió, pero ahí comparto herramientas a través de la programación neurolingüística para cómo poder vivir el duelo y cómo transformar el tema de la muerte y sobre todo transformar el dolor en amor Ok. y poder Entonces, regresar. claro, entonces lo que tú estás compartiendo a través de este libro es un mensaje de que no solamente hay que trabajar el duelo desde el ámbito tradicional, sino también desde un ámbito de reprogramación de tu propia infancia, que de Sí. alguna forma es lo que proyectamos en en las pérdidas, o sea, algo que no hemos resuelto en nuestra psicología, pues claro que le damos más fuerza al ámbito exterior, que es una pérdida ya física, ¿es correcto? Sí, es correcto. Excelente. Y este libro trata de eso. Sí, sí, en este Oh, qué libro maravilla. habla obviamente de las creencias, de hecho viene también las creencias limitantes que nos pueden llevar a la depresión, habla de hábitos limitantes que nos pueden estancar en la depresión, Oh, también habla de cómo ir transformando el tema de la muerte, cómo transformar los hábitos, igual que hábitos nos pueden ayudar a salir de la depresión. ok, excelente. Me gusta, me gusta. Entonces ya estás dejando tú un legado porque justamente cuando nos preguntamos, pues, ¿para qué vine a este mundo? Yo lo que usualmente les digo a mis alumnos, porque tengo una mentoría que se llama Sistema de Aterrizaje de Metas Acelerado, y justamente son 10 pasos la metodología. Y el primero, el primerito, tú tienes que empezar a entender para qué veniste al mundo. O sea, Exactamente. tienes que entender cuál es tu misión de vida, tus propósitos, qué legado quieres dejar a la vida, al mundo físico, de conciencia, intangible. Entonces, me gusta la pregunta, ¿para qué veniste al mundo? Entonces, cuando tú tienes a un público enfrente de ti y le preguntas a alguien, a lo mejor aleatoriamente, pues, a ver, contéstame algo. ¿Quién? Yo. Ah, ¿para qué veniste al mundo? Ahí te das inmediatamente cuenta de la programación que trae, que de alguna forma no es la que nos hace sentirnos libres y conectados con nuestra misión o pasión de vida, ¿verdad? Exactamente. Sí, Excelente. Adelante, te escucho. sí, y aquí cuando yo empiezo a ver, porque yo siempre decía o me hacía la pregunta del por qué se fue mi hijo, empecé a cambiar esta pregunta en ¿para qué?
¿Para qué? Ajá, ¿Para qué? claro. Porque ahí es donde te das cuenta es qué tenías que experimentar o qué tenías que Ujú, descubrir. O sea, ¿para qué se fue? No es un por qué. Y ahí fue donde me doy cuenta y ahí es donde descubro que mi misión no era la coordinación de eventos, que sí me apasiona ujú. mucho, amo los Claro, eventos, claro. pero Es parte ahí de. es donde descubro, claro, descubro que mi misión estaba ligada en ayudar a los padres que han pasado por esta Totalmente. experiencia. Totalmente. Y además, eh, Robert Dilts, que es uno de los precursores también, junto con John Grinder y Richard Bandler de la programación neurolingüística, menciona y él enseña los niveles neurológicos. Entonces, están los niveles neurológicos de abajo hacia arriba. Los primeros dos tienen que ver con el ámbito físico, ¿no? Con el entorno, conductas, comportamientos, etcétera. Luego los siguientes dos ya tienen que ver con pues el tema subconsciente, ¿no? Y qué tipo de creencias tengo. Y el 5 y el 6 pues, tiene que ver con la identidad y con tu verdadera misión de vida. Entonces, cuando alguien resuelve algo desde la comprensión de los 6 niveles con respecto a algo, aquí es lo que tú dices, estamos haciendo, Sí, llevando a cabo algo evolutivo, el para qué. exactamente. Excelente, estamos bien conectados, mi querida Yuri, así que me encanta, te entiendo muy bien. Y fíjate que yo me había hecho una pregunta hace un tiempo en terapia con respecto a por qué me ponía yo en deuda con las mujeres, principalmente con mujeres, no, sí con hombres, pero muy cargado el 80% con mujeres, ¿no? Hasta que un día hice conciencia y dije, ¿por qué yo me endeudo con mujeres? O sea, financieramente, emocionalmente, de diferentes formas. Entonces estoy entendiendo hoy ¿desde dónde Sí, viene la deuda? O sea, porque esto es transgeneracional, o sea, no es algo que obviamente yo haya pedido o que incluso me hayan programado desde mi infancia. Esto es algo transgeneracional que tiene que ver con la identidad, con la deuda de quién soy, o para qué vine, o por qué me quitaron a mi hija, o por qué me quitaron a mi esposo. O sea, la vida está en deuda conmigo. Y hoy lo estoy comprendiendo todavía como parte del rompecabezas de todo esto que estoy investigando y aprendiendo y sanando, mi querida Yuri. Así que bendita, bendita la, la, el momento en el que te encontré y que estás por acá. muchas gracias. Y sí, fíjate que tienes toda la razón, porque a través de la PNL vemos que justamente uno viene programado, pero como tú bien lo dices, no solamente desde tu infancia, desde a partir de que naciste, Sí, sino incluso en el embarazo. Y ahorita totalmente. me gustaría compartir por ahí una historia en Claro, donde, de una persona que claro. ella quería, bueno, de hecho ella estudió actuación y Mm. ella siempre quería despegar, pero ella iba a un casting y le decían que no, iba a otro y le decían que no, y digamos que por sencillo que fuera el papel, no se lo daban. No No se lo entendía dan. por qué, ¿no? Porque Ok. justamente ella empezaba como a ir empezó como a buscar los papeles grandes, no se los daban, entonces ella Ujú, empezó como a ir bajando, ¿no? La escala. ujú. Decía, Ok. bueno, ahora este más chiquito para que sí me lo den. Y nada más no lograba despegar. O sea, le Ya. daban como papeles muy, muy, muy simples y no lograba. Entonces ella acude justamente y pregunta, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Ajá. Entonces, a través de una dinámica, le mencionamos, bueno, a ver, pregúntale a tu mamá, pero dile, o sea, tiene que ser sincera, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la primer frase, ahorita que tú me preguntaste, cuál fue la primer frase que dijo cuando se enteró que estaba embarazada de ti? Entonces, Ujú. su mamá le dice que su primer frase fue, no puede ser. O sea, esa fue No la puede primera frase. ser, De manera claro. automática fue su primer frase. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que le activas? Entonces, ella traía esta mentalidad de no voy a poder. Y Sí, siempre de claro. manera inconsciente, cuando iba a los castings, Te porque también boicoteaba. dijimos, a ver, ajá, ¿qué es lo que también hicimos como esta dinámica? ¿Cuáles son, qué es lo que te pasa a la mente cuando tú vas a los castings? Ujú, Porque ujú. aquí es donde se necesita mucha honestidad y lo que bien lo comenté hace rato, hay que aprender a leer nuestra mente, nuestro cuerpo, Claro, todo, ¿no? claro. Entonces,
sé sincera, ¿no? Cuando tú vas a un casting, ¿cuáles son tus frases? Pues no voy a poder, ¿no? Entonces, Ajá, está alineado con la frase que su mamá decía. Entonces, es muy importante mira, poder visualizar a veces obviamente es complicado porque hoy en día pues mis eh, papás ya no están para claro, preguntarle pues qué se vivió en el embarazo, ¿no? Pero sí claro, es muy importante poder visualizar. Hay veces que no sabemos ni qué trabajar, claro, entonces claro. justamente esa es la parte de la que en donde nos ayuda la parte de la reprogramación, ¿no? Perfecto. Y cuéntanos entonces, cuáles son los tipos de servicios, terapias, asesorías, conferencias que tú puedes dar para que te busquen, para que te contraten, para que te sigan en tus redes sociales, que las voy a dejar aquí abajo, obviamente. ¿Cuáles son exactamente los servicios que tú das y cómo apoyas a los demás? ¿Cómo ayudas a los demás? Claro, mira, me estoy especializando en el tema de adicciones y de acompañamiento en duelo. Oh, Muchas de las mira. veces no logran salir de las adicciones y yo conozco personas que han estado incluso 45. Conozco una persona que ha estado Sí, 45 veces en anexos, en sí, grupos, en claro, diferentes grupos y nada más no logran. Yo estando en grupos claro. de autoayuda, en un grupo de autoayuda, hubo una persona que se suicidó estando Oh, incluso dentro de un grupo y así claro. puedo contar más historias. Entonces, cuando yo estudio esta parte de programación neurolingüística, me doy a la tarea de investigar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué uno no logra salir de las adicciones a pesar de estar en un grupo o estar Ujú, con la terapia convencional? claro. ¿Y por qué? Porque aquí vienen muchas creencias limitantes. El hecho de decir que es una enfermedad incurable, de entrada ya estás programando el Sí, cerebro claro, con que nunca te vas a curar. El claro. hecho de que o cada vez que vayas a tu grupo estés parándote enfrente y digas, yo soy Yuri, soy alcohólica, o soy Yuri, soy drogadicta, o soy Yuri, soy neurótica, entonces el cerebro Claro, dice, bueno, si eres drogadicta, pues lo somos que te eso, toca es ¿no? la droga, ¿no? Claro, Entonces, sí. el cerebro siempre va a buscar la manera, y tú lo sabrás, Mm, mi querido Gabo, por el tema del mm, consciente inconsciente, claro, que el claro. cerebro siempre va a buscar la manera de darte lo que tú estás programando. De darte la razón de lo que ya está programado, ¿no? Exacto. Entonces, si tú dices, soy exitoso, vas a ser exitoso. Si tú dices, te levantas y dices, ay, no sé cómo me vaya a ir hoy, es un pésimo día. No, pues ya estuvo que vas a tener un súper mal día. Claro, Porque el cerebro claro, solamente te va a hacer caso. Entonces pasa claro. eso con el tema de las adicciones. Y Entiendo. justamente por eso tengo un curso, este Ujú, curso lo puedo dar presencial, también se puede dar online, pero en ujú. vivo, y es Transformando Adicciones con la PNL, Ah, que es está justamente interesantísimo. reprogramando su infancia, porque hay que Ok, visualizar de dónde viene. Otra de las creencias limitantes es que las adicciones vienen de vacíos emocionales, de huella del abandono, totalmente, totalmente. de codependencia. Y yo conozco adictos que seguramente mucha gente, pues igual a lo mejor los conoce o incluso está pasando por esta situación. Yo Claro, conozco personas que no vienen, no los dejó papá, no los dejó mamá, mira. tienen una sus papás tienen una relación sana, que no tuvieron carencias y tienen Ujú, adicción. Entonces, no ajá, es de vacíos emocionales. Pero mientras les estén poniendo esta justificación, pues el adicto siempre va a buscar. ¿Por qué? Porque mientras dicen, es que fue por la huella del abandono, entonces, ¿qué pasa? ¿Te dejó la novia? Vas a ir a la y vas adicción y lo porque buscas. tu cerebro Claro, tiene, claro, claro. programado que es por una huella de abandono. Entiendo. Entonces, a través de este curso, bueno, digamos que los adictos pueden transformar, visualizar sus creencias limitantes y reprogramar la manera en la que se fueron yendo a las adicciones. También Entiendo. traigo, como conferencista, pues traigo temas de duelo, también traigo temas de Sí vi adicciones, varios. también traigo temas de liderazgo, esto es para las empresas, y también aquí en el tema de liderazgo hay creencias limitantes, porque Bien. muchas de las veces tus líderes también están liderando a través de esas Sí, creencias en donde claro, manejan la técnica del poder. claro. En el tema de liderazgo, pues tenemos tres culturas, que es la de poder, que es la de conexión y que es en donde, bueno, en donde puedes crear mística y todo esto. Y Ujú, también está, bueno, la de donde hay un abandono, donde hay ok, como ignorancia, ¿no? ok, ok. En donde el líder, pues ni siquiera le importa su equipo, no le importa Ajá, si hay exacto. capacitación, no le importa incluso si los baños están funcionales o no,
y en la cultura de poder, que es donde pues es aquí se hace lo que yo digo y todo. Sí, Y he muchas de sido las así. veces viene esa cultura de poder, vienen de creencias Sí, limitantes. totalmente. Me parece maravilloso, Yuri, todo lo que nos has estado compartiendo en estos minutos acá en este Gabo Podcast, conscientemente exitoso. Y justamente me gusta traer personas como tú que han hecho estos cambios, que han trascendido historias, que ahora están acompañando a personas desde un cambio interior, ¿no? No solamente desde uno exterior, porque tiene que ser lo que yo digo, una combinación de ambos, para que realmente haya algo tangible y evolutivo, lo que estábamos platicando. Excelente, mi querida Yuri. Pues yo al final del Gabo Podcast siempre les pregunto a mis invitados esto. ¿Cuál es tu propia definición del éxito? Mira, mi definición del éxito es pues despertar todos los días. Esa es mi definición porque hay Bueno, gente que sí. ya hay gente que ya no abre los ojos, hay gente que ya no tiene la Totalmente. oportunidad, ¿no? Entonces, ya con que haya yo despertado y tengo la oportunidad un día más, hay algo que también he visualizado. Todos los días tenemos una hoja en blanco. Ujú, ujú. Tú sabes qué ¿Qué, escribes, qué ¿no? escribes? Ajá. Entonces, para mí el éxito es eso. ¿Por qué? No es el dinero. Puedes tener los miles en el Claro, banco, en tu cuenta, y no claro. eres feliz. Puedes tener los miles y no tienes salud. Entonces, bueno, tienes salud y no tienes los miles, pero tú ya decides si hoy te levantas con toda la actitud y vas por esos miles que tanto quieres. Ujú, claro, exacto. Con salud, con salud, si no. Claro. Ok, perfecto, me queda muy claro, me gusta tu definición, corta, práctica y al punto y además relacionada con la historia que nos acabas de compartir en este Gabo Podcast. Te agradezco muchísimo, mi querida Yuri. Dejo igual tus redes sociales aquí abajo en la descripción de este programa, aquí en este canal. Suscríbanse, denle like y denle la campanita para que reciban las notificaciones. Y déjame saber si quieres agregar algo, Yuri, para finalizar el Gabo Podcast. Pues igual agradecerte por la invitación, muchas gracias. También, no nada más por lo que compartes, porque también sí he visualizado tu contenido, he estado viendo, Gracias. justamente tienes invitados con alta inteligencia emocional también, y pues Ujú, obviamente esta parte en donde pues creas un espacio, para que vengan personas y platiquen y compartan, pero también justamente para aquellas personas que están del otro lado y que no saben cómo salir. Para aquellas totalmente, sí. personas que no sé tú, pero como yo, Mm, en algún punto no sabía qué hacer, no sabía cómo, pues cómo trascender, no sabía, o sea, y por más que no lograba salir, porque no me gustaba. O sea, cuando estás afuera, pues es muy fácil decir, ay, pues ya, que busque ayuda profesional, pues no sé, o sea, que cambie, que vaya al gimnasio, pero cuando estás dentro, no sabes cómo hacerlo. Y se claro, escucha muy fácil del otro lado, pero es una claro, situación complicada. Para llegar al final del túnel, pues hay que pasar por muchos obstáculos totalmente. y que la gente que está afuera, pues dice, oye, pero si el túnel está muy cortito, pero no te das cuenta todo lo que uno tiene que pasar. Entonces, que personas así como tú estén buscando herramientas y que estén también buscando a personas para que puedan compartirle a los demás Totalmente. y que puedan pues alentarlos e inspirarlos a que sí hay una luz al final del camino. Excelente. Y además, pues bueno, el día de hoy yo obtuve respuestas directas y creo que conectamos muy bien tu historia y la mía para seguir haciéndonos conscientes, sanando todavía partes profundas que siguen estando ahí, que vamos a seguir trabajando durante los siguientes años. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tu historia, está impresionante. Te agradezco mucho, Yuri. Gracias por tu tiempo, tu energía y tu expertise. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias a todos mis queridos amigos y seguidores de esta Gabo comunidad. Gracias por estar en un Gabo podcast más. Nos vemos en el siguiente.